Me llamo Andrés y vivo en Bogotá, Colombia. Lo que voy a contar pasó en Nochebuena de 2021, y es la razón por la que ahora paso todas las Navidades fuera de mi apartamento, en casa de mi familia, sin importar qué tan lejos esté. Ese año, por primera vez en mi vida, decidí pasar la Navidad solo. Tenía 32 años, acababa de terminar una relación larga, y la idea de fingir alegría navideña con mi familia me resultaba insoportable. Les dije que tenía que trabajar, que no podría viajar a Cali para las fiestas. Era mentira. Simplemente quería estar solo. El 24 de diciembre lo pasé tranquilo. Trabajé desde casa durante el día, vi algunas películas, pedí comida por delivery. Alrededor de las 8 de la noche, empecé a escuchar los sonidos típicos de Nochebuena, música navideña de los vecinos, fuegos artificiales ocasionales, risas de familias cenando juntas. Me hizo sentir un poco solo, pero me convencí de que estaba bien así. Cerca de las 11 de la noche, decidí prepararme algo simple para cenar. Mientras calentaba la comida en la cocina, escuché que tocaban la puerta. Era extraño. No esperaba a nadie, y la mayoría de la gente estaba cenando con sus familias a esa hora. Miré por la mirilla. No había nadie. Pensé que tal vez habían tocado la puerta equivocada. Volví a la cocina. 5 minutos después, tocaron otra vez. Más insistente esta vez. Abrí la puerta rápidamente, molesto. El pasillo estaba vacío. Completamente vacío. Pero en el piso, frente a mi puerta, había algo que no estaba antes, un plato cubierto con papel aluminio, todavía caliente, con vapor saliendo de los bordes. Lo recogí, confundido. Pensé que tal vez algún vecino amable había dejado comida navideña para quienes estaban solos. Llevé el plato adentro, cerré la puerta y lo destapé en la cocina. Era una cena completa de Navidad, pavó, papa, ensalada, todo perfectamente preparado. Olía delicioso. Había incluso una pequeña nota escrita a mano, para que no cene solo. Feliz Navidad. Me pareció un gesto muy amable, aunque un poco invasivo. ¿Cómo sabían que estaba solo? Pero decidí no pensar mucho en ello. Serví un poco de la comida en mi plato y empecé a comer mientras veía televisión. La comida estaba excelente. Increíblemente bien preparada. Tanto que me recordó a la cocina de mi abuela, que había fallecido 3 años atrás. Ella hacía el mejor pavó de Navidad que había probado en mi vida. Terminé de comer y lavé los platos. Eran casi las 11:30. Decidí quedarme despierto hasta medianoche para ver los fuegos artificiales desde mi ventana. Pero entonces empezó a pasar algo extraño. La televisión se apagó sola. Intenté encenderla con el control, nada. Revisé si se había ido la luz, pero no, todas las demás luces del apartamento funcionaban normalmente. Solo la televisión estaba muerta. Entonces escuché voces. Venían del comedor. Voces de varias personas hablando al mismo tiempo, como en una cena familiar. Me levanté del sofá y caminé lentamente hacia el comedor. La mesa del comedor, que había estado vacía, ahora estaba puesta. Completamente puesta, con mantel navideño, platos, cubiertos, copas. Y había comida. Mucha comida. Un banquete completo de Navidad. Pero lo más perturbador era que había personas sentadas en las sillas. No podía verlas claramente, eran como sombras, siluetas borrosas. Pero podía escucharlas perfectamente. Hablaban, se reían, brindaban. Andrés, sentate, dijo una voz que reconocí inmediatamente. Era mi abuela. La voz de mi abuela, exactamente como la recordaba. Me quedé congelado en la entrada del comedor. Abuela. Sí, mi amor.
sentate con nosotros. Es Navidad, no deberías estar solo. Las otras sombras en la mesa se volvieron hacia mí. Y lentamente empezaron a hacerse más claras, más definidas. Reconocí a mi abuela en la cabecera de la mesa. A su lado estaba mi abuelo, que había muerto cuando yo era niño. Y había otras personas, familiares que había perdido a lo largo de los años. Esto no está pasando, murmuré. Esto no es real. Es tan real como quieras que sea, dijo mi abuela con una sonrisa. Es Nochebuena, Andrés. La noche donde el velo entre mundos se vuelve más delgado. Vinimos a cenar contigo para que no estés solo. Una parte de mí quería correr, gritar, salir del apartamento. Pero otra parte, una parte más profunda, sentía paz. Consuelo. Extrañaba tanto a mi abuela. Y ahí estaba, sonriéndome como siempre lo hacía. No tengas miedo, dijo ella. Solo queremos compartir esta noche con vos. Después nos iremos y no volveremos a molestarte. Pero esta noche, cenemos juntos como familia. Me senté. No sé por qué lo hice, pero lo hice. La comida en la mesa se veía deliciosa, real, sólida. Mi abuelo me sirvió vino en una copa. Mi abuela me pasó el pavó. Comimos. O al menos, yo comí. Ellos parecían comer también, llevándose comida a la boca, masticando, pero algo en sus movimientos era ligeramente irreal, como si fueran actores representando el acto de comer. Hablamos. Me preguntaron por mi vida, mi trabajo, por qué había terminado con mi novia. Les conté todo. Fue terapéutico. Como si finalmente pudiera hablar con alguien que me entendía sin juzgar. Mi abuela tomó mi mano. Su mano se sentía fría, pero sólida. Andrés, la vida es corta. Muy corta. No la desperdicies estando solo por orgullo o por miedo. La familia es lo más importante. Siempre. Lo sé, abuela. Pero es difícil. Todo es difícil, mi amor. Pero vale la pena. El reloj del comedor marcó medianoche. Las campanas de una iglesia cercana empezaron a sonar. Y con cada campanada, mis familiares muertos empezaron a desvanecerse. Lentamente, como humo dispersándose. Los queremos, dijo mi abuela mientras su forma se hacía cada vez más transparente. Siempre estaremos cuidándote. Pero por favor, no pases otra Navidad solo. Y desaparecieron. La mesa volvió a estar vacía. Los platos, la comida, todo había desaparecido. Solo quedaba yo, sentado en una silla, en un comedor oscuro. Me levanté temblando. Miré mi reloj. Eran las 12:05 de la madrugada del 25 de diciembre. No dormí el resto de la noche. Me quedé despierto, procesando lo que había pasado. ¿Había sido real? ¿Una alucinación? ¿Un sueño? Al día siguiente, llamé a mi madre. Le conté que extrañaba a la familia, que quería venir a visitarlos. Ella se puso feliz. Tomé un bus esa misma tarde hacia Cali. Cuando llegué a la casa de mis padres, mi madre me abrazó largo rato. Qué bueno que viniste. Tu abuela estaría tan contenta. Hablando de eso, mamá, ¿vos crees en cosas sobrenaturales? Ella me miró extrañada. ¿Por qué? Le conté, con cuidado, lo que había pasado en Nochebuena. Esperaba que se riera, que dijera que había sido un sueño o demasiado vino. Pero su expresión se puso seria. Tu abuela siempre decía que en Navidad, los que se fueron pueden volver por una noche si realmente quieren estar con alguien. Yo nunca le creí. Pero después de que murió, el primer 24 de diciembre sin ella, juré que la vi en la cocina, preparando su pavó como siempre. Solo por un momento. Después desapareció. Nos quedamos en silencio.
Después ella sonrió. Tal vez tu abuela realmente te visitó. Tal vez quería recordarte lo que es importante. Desde esa Navidad, nunca más paso el 24 de diciembre solo. Siempre estoy con familia, siempre cenamos juntos. Y cada año, pongo un plato extra en la mesa. Por mi abuela. Por si decide volver a cenar con nosotros. Algunos dirán que fue una alucinación, producto de la soledad y la nostalgia. Pero yo sé lo que sentí. Sé que esa noche, por unas horas, el límite entre la vida y la muerte se difuminó. Y mi abuela cruzó ese límite para recordarme que nunca estoy realmente solo. Soy Mateo y trabajo como repartidor en Buenos Aires, Argentina. En la época navideña siempre hay mucho trabajo, la gente pide regalos de último momento, comida, decoraciones. El 24 de diciembre de 2022 tuve la entrega más extraña y aterradora de mi vida. Eran las 7 de la noche cuando recibí un pedido urgente. Era un paquete que debía entregar antes de las 8. La dirección era en Constitución, un barrio que conozco bien pero que de noche puede ser un poco peligroso. El paquete era pesado, venía de una tienda de artículos antiguos del centro. Llegué a la dirección alrededor de las 7:30. Era un edificio viejo, de esos de principios del siglo XX, con ascensor de reja y pasillos oscuros. El paquete iba al departamento 4B, cuarto piso. Subí por las escaleras porque el ascensor tenía un cartel de fuera de servicio. El edificio estaba en silencio, lo cual era raro para Nochebuena. Normalmente escucharías música, gente hablando, niños jugando. Pero aquí no había nada. Solo silencio. Llegué al cuarto piso y busqué el departamento 4B. Toqué el timbre. Esperé. Nadie respondió. Toqué otra vez. Nada. Saqué mi celular para llamar al cliente, pero no tenía señal. Extraño, normalmente sí tenía señal en esta zona. Iba a dejar una nota diciendo que volveríamos mañana cuando la puerta del departamento se abrió lentamente. No había nadie del otro lado. Solo oscuridad. Hola, llamé. Traigo un paquete. ¿Hay alguien? Una voz débil respondió desde adentro. Pasa, déjalo en la mesa de la entrada, no puedo ir hasta la puerta. La voz sonaba como de una persona mayor, tal vez enferma. Dudé. No debía entrar a los departamentos de los clientes, era contra las reglas. Pero era Nochebuena, la persona sonaba necesitada y el paquete era pesado. Entré. El departamento estaba oscuro, solo iluminado por velas. Muchas velas, distribuidas por todos lados. En el centro de la sala había un árbol de Navidad, pero era viejo, con adornos antiguos que parecían de los años 50 o 60. Dejé el paquete en la mesa cerca de la entrada como me habían indicado. Listo, señor. Su paquete está aquí. ¿Necesita que le ayude con algo más? Abrilo, dijo la voz. Ahora sonaba más cerca, como si viniera del comedor oscuro. ¿Perdón? Abrí el paquete. Quiero ver si es lo que pedí. Eso ya era raro. Señor, yo solo reparto. No puedo abrir paquetes de clientes. Por favor, es Navidad, soy un viejo solo quiero ver mi regalo. Algo en su voz me dio lástima. Contra mi mejor juicio, empecé a abrir el paquete. Rompí el papel, abrí la caja. Adentro había una fotografía enmarcada. Era una foto vieja, en blanco y negro, de una familia. Un hombre, una mujer y dos niños, todos vestidos con ropa de otra época, posando frente a un árbol de Navidad. Es hermosa, ¿verdad?, dijo la voz, ahora directamente detrás de mí. Me di vuelta. No había nadie. O mejor dicho, había alguien,
pero no alguien sólido. Era una figura transparente, de un hombre mayor, vestido con traje antiguo. Podía ver a través de él. Solté la foto y retrocedí, chocando contra la mesa. ¿Qué es esto? Esa es mi familia, dijo el espectro, señalando la foto. Murieron en un incendio. Nochebuena de 1962. Yo también morí, tratando de salvarlos. Y desde entonces, cada 24 de diciembre, estoy atrapado aquí, reviviendo esa noche. Mi corazón latía como loco. Esto no podía estar pasando. Los fantasmas no existen. Pero ahí estaba, frente a mí, un hombre muerto hace más de 60 años, hablándome con total claridad. Cada año, continuó, intento cambiar lo que pasó. Intento salvarlos. Por eso pedí esta foto. Pensé que si la tenía de nuevo, si podía recordar cómo eran antes del fuego, tal vez podría descansar. Yo no sé qué decir, logré articular. Lo siento mucho por lo que le pasó, pero yo solo soy un repartidor. No sé cómo ayudarlo. Ya me ayudaste, dijo con tristeza. Trajiste lo único que quería ver una vez más. Gracias. El espectro empezó a desvanecerse. Pero antes de desaparecer completamente, dijo algo más: anda con tu familia esta noche. No los des por sentado. Nunca sabes cuándo será la última Navidad juntos. Y desapareció. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. El departamento quedó en completa oscuridad. Saqué mi celular, usé la linterna y corrí hacia la puerta. Cuando salí al pasillo, estaba temblando. Bajé las escaleras corriendo, salí del edificio a la calle. Solo cuando estuve afuera, con el ruido de la ciudad y gente pasando, me sentí seguro otra vez. Al día siguiente, con la luz del día, volví al edificio. Necesitaba confirmar que lo que había visto era real. Hablé con el encargado del edificio, un hombre mayor que parecía llevar décadas ahí. ¿El departamento 4B? Preguntó cuando le mencioné. Ese departamento está vacío desde los años 60. Hubo un incendio ahí, murió una familia completa. Desde entonces nadie lo alquila. La gente dice que está embrujado. Pero yo entré ahí anoche. Dejé un paquete. El encargado me miró escéptico. Imposible. Ese departamento está cerrado con llave. Nadie tiene acceso. Me llevó al cuarto piso. Cuando llegamos al 4B, la puerta tenía un candado grande, claramente sin haber sido abierto en años. Había telarañas en el marco de la puerta. Pero yo entré, insistí. Tal vez fue otro departamento. El 4A o el 4C. Sabía que no era así. Sabía lo que había visto, dónde había entrado. Pero no podía probar nada. El paquete había desaparecido. La foto había desaparecido. Todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Esa noche, fui a cenar con mi familia como todos los años. Pero esta vez presté más atención. Abracé a mis padres más fuerte. Jugué con mis sobrinos. Disfruté cada momento. Porque aprendí algo esa Nochebuena: el tiempo con nuestros seres queridos es limitado. Y algunos, como ese pobre hombre atrapado en su departamento durante décadas, darían cualquier cosa por tener una Navidad más con su familia. Desde entonces, cada 24 de diciembre, cuando paso frente a ese edificio, miro hacia el cuarto piso. Y a veces, solo a veces, veo luces de velas parpadeando en las ventanas del 4B. Y sé que él sigue ahí, atrapado en su Nochebuena eterna, reviviendo la peor noche de su existencia una y otra vez. Me llamo Santiago y soy vigilante nocturno en un centro comercial en Ciudad de México. Durante diciembre,
el centro se llena de decoraciones navideñas, música constante y miles de personas comprando regalos. Pero cuando cierra, a las 10 de la noche, el lugar se transforma en algo completamente diferente. Especialmente en Nochebuena. El 24 de diciembre de 2023, me tocó hacer guardia nocturna. Era el peor turno posible, todos querían estar con sus familias, pero alguien tenía que quedarse para vigilar el lugar. Yo era el nuevo, así que me tocó a mí. El centro cerró a las 6 de la tarde ese día para que los empleados pudieran irse temprano a sus casas. Yo llegué a las 9 para empezar mi turno de 9 de la noche a 7 de la mañana. 10 horas solo en un centro comercial vacío. Las primeras horas fueron normales. Hice mis rondas, revisé que todas las puertas estuvieran cerradas, que las alarmas funcionaran. El centro estaba decorado hermosamente, un árbol gigante de Navidad en el atrio principal, luces por todos lados, adornos colgando del techo. Pero sin gente, sin música, todo se veía inquietante en vez de festivo. Alrededor de las 11:30 de la noche, estaba en mi oficina de vigilancia viendo los monitores de seguridad. 40 cámaras mostrando diferentes sectores del centro comercial, todos vacíos y en silencio. Entonces escuché música. Villancicos navideños. Venían de los parlantes del centro. Noche de Paz sonaba claramente. Eso era raro. El sistema de audio debería estar apagado. Revisé el panel de control. Estaba apagado. Pero la música seguía sonando, cada vez más fuerte. Me levanté y salí de la oficina para investigar. La música venía del atrio principal, donde estaba el árbol gigante. Caminé hacia allá, con mi linterna y radio en mano. Cuando llegué al atrio, la música se detuvo abruptamente. Pero lo que vi me dejó congelado en el lugar. Había personas ahí. Muchas personas. Estaban paradas alrededor del árbol de Navidad, formando un círculo. Debían ser unas 30 o 40. Todas vestidas con ropa antigua, de los años 40 o 50. Y todas me miraban directamente. ¿Qué hacen aquí?, logré preguntar. El centro está cerrado. ¿Cómo entraron? Nadie respondió. Solo me miraban con expresiones vacías. Después, al mismo tiempo, todas abrieron sus bocas y empezaron a cantar. Pero no era un villancico normal. Era una versión distorsionada, lenta, en un tono menor que sonaba macabro. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Sus voces no sonaban humanas. Era como un coro de muertos cantando. Me tapé los oídos pero el sonido penetraba igual, resonando dentro de mi cabeza. Retrocedí, tropecé, caí al suelo. Las figuras empezaron a caminar hacia mí, todavía cantando. Sus pies no tocaban el suelo, flotaban a unos centímetros del piso. Me levanté y corrí. Corrí de vuelta a mi oficina, cerré la puerta con llave y llamé a mi supervisor por radio. Y jefe, hay gente en el centro. No sé cómo entraron pero están aquí, muchas personas, necesito backup. Santiago, cálmate. ¿De qué estás hablando? Los sensores de movimiento no muestran nada. Le digo que vi gente. Estaban cantando villancicos. Hubo una pausa. ¿Villancicos? Santiago, ¿viste a las personas del coro? ¿Qué coro? El centro comercial Santa Fe tuvo un incendio en 1954, durante una celebración de Navidad. Murieron 40 personas, la mayoría eran parte de un coro que estaba presentándose. Desde entonces, algunos vigilantes reportan verlos en Nochebuena, cantando villancicos. Pero nunca hacen daño. Solo, cantan. ¿Y por qué nadie me dijo esto antes? Porque si te lo decíamos, no habrías aceptado el turno. Miré los monitores. Las cámaras del atrio principal mostraban, nada.
El lugar estaba vacío. Pero yo los había visto. Los había escuchado. Pasé el resto de la noche en mi oficina, sin salir. Cada hora, a la hora en punto, escuchaba los villancicos empezar. Duraban exactamente 5 minutos, después se detenían. Y en los monitores, nunca aparecía nada. A las 5 de la mañana, me atreví a salir y hacer una última ronda antes de que llegara el personal de la mañana. El centro estaba en silencio. Vacío. ¿Cómo debía estar? Cuando llegué al atrio principal, encontré algo que me heló la sangre. En el suelo, alrededor del árbol de Navidad, había huellas. Muchas huellas. Como de personas paradas en círculo. Pero las huellas no eran de polvo o suciedad. Eran de ceniza. Ceniza negra que formaba perfectas huellas de zapatos antiguos. Tomé fotos. Después limpié las huellas antes de que llegara alguien más. No quería explicar lo inexplicable. Le presenté mi renuncia una semana después. Mi supervisor no se sorprendió. Todos los que trabajan Nochebuena acá terminan renunciando, me dijo. Algunos duran más, otros menos. Vos duraste más que el anterior, al menos. ¿Por qué no cierran el centro en Nochebuena? Porque técnicamente no pasa nada malo. Solo cantan. Y la empresa no va a admitir que hay fantasmas en el lugar. Sería terrible para el negocio. Ahora trabajo en seguridad privada, en edificios de oficinas. Nada de centros comerciales, especialmente nada que tenga decoraciones navideñas. Porque sé que ahí afuera, en algún lugar, hay un coro de 40 personas que murieron hace casi 70 años, y que cada Nochebuena vuelven a cantar sus villancicos. Atrapados en su última presentación, repitiendo eternamente la noche en que murieron. Y si alguna vez estás en un lugar público en Nochebuena y escuchas villancicos cuando no debería haber música, no te acerques a investigar. Solo vete. Porque puede que no sean villancicos de este mundo. Soy Roberto y vivo en Bariloche, Argentina. Aquí las navidades son diferentes al resto de Argentina porque tenemos nieve, frío, es verano pero se siente como invierno europeo. En Nochebuena de 2020 tuve un encuentro que todavía me persigue. Esa noche estaba volviendo a casa después de una cena con amigos. Eran como las 2 de la madrugada, ya 25 de diciembre técnicamente. Las calles estaban vacías, cubiertas de nieve recién caída. Manejaba despacio por el hielo. A mitad de camino, vi algo que me hizo frenar. Un niño. Un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, parado al lado de la ruta, en medio de la nieve. Vestía solo un pijama delgado, sin abrigo, sin zapatos. En pleno invierno patagónico. Frené inmediatamente. Bajé del auto. Nene, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres? El niño me miró. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco visible. Y cuando habló, su voz sonaba hueca, como viniendo de muy lejos. Me perdí. Hace mucho que estoy perdido. ¿Me ayudas a encontrar mi casa? A pesar del miedo que me daban sus ojos, no podía dejarlo ahí. Era un niño, en la nieve, sin abrigo. Se iba a morir de frío. Claro, subí al auto. Te voy a llevar a la policía y ellos van a encontrar a tu familia. El niño sonrió. Pero su sonrisa era extraña, demasiado amplia. Mi casa no está lejos. Podés llevarme. Está por ese camino. Señaló hacia un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Un camino que yo conocía bien y que no llevaba a ninguna casa, solo al bosque denso. No hay casas por ahí, nene. Sí hay. Mi casa está ahí. Por favor, llévame. Algo en toda esta situación estaba muy mal.
El niño no temblaba de frío a pesar de estar descalzo en la nieve. No tenía marcas de congelación. Y sus ojos, esos ojos negros me miraban con una intensidad que no era infantil. Subí al auto, repetí. Te llevo a la comisaría. No, dijo el niño, y su voz cambió. Ahora sonaba profunda, adulta, llena de rabia. Vas a llevarme a mi casa. Ahora. Di un paso atrás. El niño empezó a caminar hacia mí. Con cada paso, el aire se volvía más frío. Podía ver mi aliento condensándose. La nieve alrededor del niño empezaba a derretirse, formando un círculo de barro negro. ¿Qué sos?, pregunté. Soy lo que quedó de Tomás Fernández. Morí en 1995, Nochebuena, en ese bosque. Me perdí buscando a Santa Claus. Mi familia nunca me encontró. Y ahora busco a alguien que me acompañe. Para no estar solo. Subí a mi auto rápidamente, cerré las puertas, puse seguro. El niño golpeó la ventanilla con su pequeño puño. Pero el golpe sonó como un martillo contra metal. La ventanilla se agrietó. Arranqué el auto y aceleré, derrapando en la nieve. En el espejo retrovisor vi al niño parado en medio de la ruta, mirándome. No persiguió el auto. Solo se quedó ahí, inmóvil, hasta que dobló una curva y lo perdí de vista. Al día siguiente investigué. Tomás Fernández había sido un niño real. Murió en 1995, exactamente como el espíritu había dicho. Se perdió en el bosque durante Nochebuena, buscando renos de Santa Claus. Lo encontraron 3 días después, muerto por hipotermia. Desde entonces, otros conductores han reportado ver a un niño en esa ruta en Nochebuena. Algunos han cometido el error de subirlo al auto. Después aparecen horas más tarde, confundidos, en medio del bosque, sin recordar cómo llegaron ahí. Uno murió de hipotermia, igual que Tomás. Yo tuve suerte. No lo dejé subir. Pero cada Nochebuena, evito esa ruta. Porque sé que él sigue ahí, esperando al próximo conductor compasivo que cometa el error de querer ayudarlo. Me llamo Eduardo y trabajo como maquinista del metro en Santiago de Chile. El 24 de diciembre de 2021, me tocó hacer el último recorrido de la noche, el que sale a las 11:30 y termina alrededor de las 12:30, justo después de medianoche. Normalmente ese último tren va casi vacío. La gente ya está en sus casas cenando, celebrando. Pero ese año, por alguna razón, el tren iba lleno. Cada vagón tenía pasajeros. Eso me pareció raro, pero no le di mucha importancia. El recorrido comenzó normal. Salimos de la estación Baquedano, fuimos haciendo las paradas habituales. Pero noté algo extraño, en cada estación subía gente, pero nadie bajaba. El tren se iba llenando más y más, hasta estar completamente abarrotado. Y la gente se veía extraña. Todos vestían ropa antigua, de diferentes épocas. Algunos con trajes de los años 50, otros con ropa más moderna de los 80 o 90. Pero todos tenían algo en común, estaban pálidos, muy pálidos, y ninguno hablaba. Solo miraban hacia adelante con expresiones vacías. Intenté comunicarme con el centro de control por radio. Central, tengo un tren lleno de pasajeros. Todos se ven raros. ¿Puedo parar el servicio? Negativo, Eduardo. Completa tu recorrido. Ya es casi medianoche, será tu último viaje. Continué. Pero con cada estación, mi incomodidad crecía. Los pasajeros no se movían, no hablaban entre ellos. Solo estaban ahí, parados o sentados, mirando al frente. Cuando llegamos a la estación Universidad de Chile, algo cambió. En la plataforma había un hombre parado.
Era el único vivo que había visto en las últimas estaciones. Vestía ropa normal, jeans y chaqueta, y se veía confundido. El hombre subió al tren. Apenas entró, su expresión cambió a terror puro. Corrió por el vagón hasta llegar a la cabina del maquinista donde yo estaba. Golpeó la puerta desesperadamente. «Déjame entrar. Por favor. Algo está muy mal con esta gente». Abrí la puerta. El hombre entró, temblando. «¿Qué pasa?», le pregunté. Esa gente no está viva». Los miré a los ojos. «No hay nada ahí. Solo, vacío». «¿Qué es este tren?». Miré por la ventana de la cabina hacia los vagones. Los pasajeros todos nos estaban mirando ahora. Todos. Cientos de pares de ojos vacíos fijos en nosotros. «No sé», admití. «Pero algo está muy mal». El reloj de la cabina marcó medianoche. Y en ese momento exacto, todos los pasajeros abrieron sus bocas al mismo tiempo y empezaron a cantar. Era un villancico, Noche de Paz, pero cantado en un tono monótono, sin emoción, como robots. El hombre que había subido gritó: «Tenés que parar este tren. Tenés que dejarnos salir. No puedo parar entre estaciones. Es contra el protocolo». «Al carajo el protocolo. Esta gente no es humana». Miré hacia adelante. Nos acercábamos a la siguiente estación, Los Héroes. Decidí hacer algo arriesgado. En vez de parar normalmente en la estación, frené de emergencia antes de llegar a la plataforma. El tren se detuvo con un chirrido fuerte. Los pasajeros dejaron de cantar. Se quedaron en silencio, mirando. «Vamos», le dije al hombre. «Salimos por aquí». Abrimos la puerta de emergencia de la cabina y saltamos a las vías. Corrimos por el túnel hacia la estación más cercana. Detrás de nosotros, escuchamos las puertas del tren abrirse. Pasos. Muchos pasos, caminando en sincronía, siguiéndonos. No miramos atrás. Solo corrimos hasta llegar a la estación Los Héroes. Subimos a la plataforma usando la escalera de emergencia. La estación estaba vacía, cerrada para la noche. Encontramos una salida de emergencia y salimos a la calle. Ya en la superficie, respiramos aliviados. Las calles de Santiago estaban tranquilas, con algunas personas volviendo de celebraciones navideñas. «¿Qué carajo fue eso?», preguntó el hombre, todavía temblando. «No sé», respondí honestamente. Al día siguiente, cuando volví al metro para reportarme y probablemente ser despedido por abandonar el tren, me llevé una sorpresa. El supervisor me dijo que el tren había completado su recorrido normalmente. Había llegado a la estación final, Los Dominicos, a la hora correcta. Las cámaras mostraban el tren llegando vacío. Pero yo lo dejé en medio del túnel. Había cientos de pasajeros. El supervisor me mostró las grabaciones. El tren se veía vacío en todas las cámaras. Ni siquiera el hombre que había entrado en Universidad de Chile aparecía en ningún video. «Eduardo, las cámaras no mienten. El tren estaba vacío. Tal vez fue el estrés, el cansancio. Es Nochebuena, es comprensible que tu mente te jugara una mala pasada. Pero yo sabía lo que había visto. Y el hombre que estuvo conmigo lo había visto también. Intenté encontrarlo, puse anuncios en redes sociales describiendo lo que pasó. Nunca respondió nadie. Semanas después, investigando en archivos del metro, encontré algo perturbador. El 24 de diciembre de 1987, hubo un accidente en el metro de Santiago. Un tren descarriló en el túnel entre Universidad de Chile y Los Héroes. Murieron 87 personas. La mayoría iban a reuniones familiares de Nochebuena. Las fotos de las víctimas en los periódicos viejos mostraban rostros que reconocí.
Eran los pasajeros que había visto en mi tren. Los mismos rostros pálidos, las mismas expresiones vacías. Hablé con un maquinista veterano del metro, don Mauricio, que llevaba 40 años en el trabajo. Le conté mi experiencia. Él asintió sin sorpresa. El tren fantasma, dijo. Cada cierto tiempo aparece. Siempre en Nochebuena. Lleva a las víctimas del accidente del 87. Ellos siguen haciendo su último viaje, intentando llegar a sus destinos navideños. Nunca lo logran. Están atrapados en un loop eterno. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque la empresa lo niega. Porque admitir que hay un tren fantasma sería malo para el negocio. Y porque la mayoría de la gente que lo ve, como vos, termina pensando que lo imaginó. Renuncié al metro una semana después. No podía seguir trabajando ahí sabiendo que cada Nochebuena, 87 almas perdidas subían a un tren, cantaban villancicos sin emoción y repetían su último viaje una y otra vez. Ahora trabajo como conductor de bus. Es más simple, más seguro. Y cada 24 de diciembre a medianoche, donde sea que esté, pienso en esas personas. En cómo fueron a celebrar con sus familias y nunca llegaron. En cómo siguen intentando, año tras año, completar ese viaje final. Y si alguna vez estás en el metro de Santiago en Nochebuena y ves un tren lleno de gente pálida que no habla, que solo mira al frente, no subas. Deja que ese tren pase. Porque no es un tren para los vivos. Es el último tren de los que nunca llegaron a casa.